Voy a compartir contigo algo que descubrí al estudiar patrones matemáticos de riqueza durante 3 décadas y que va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el dinero. No es una teoría de la conspiración, no es un gurú que vende cursos. Son datos sin procesar de la Reserva Federal, investigaciones académicas de instituciones como el MIT y Stanford, y análisis estadísticos que cualquiera puede verificar, pero que el sistema educativo deliberadamente no enseña. ¿Por qué? Porque si conocieras esta información cuando tenías 20 años, las estructuras que se benefician de tu ignorancia financiera perderían billones de dólares. James Simons, el matemático que transformó 28.000 millones de dólares utilizando principios que revelaré aquí, nunca trabajó en Wall Street antes de dominar el mercado. Llegó desde fuera, aplicó matemáticas puras y descubrió que todo el juego está programado para hacerte perder. No pierdas por mala suerte, pierde por diseño. En los próximos minutos le mostraré exactamente cómo funciona este sistema, qué le ocultan los números reales y, lo más importante, cómo utilizar este conocimiento matemáticamente probado para cambiar las tornas a su favor. Irá en contra de tus instintos, te sentirás mal porque has sido condicionado a pensar de manera opuesta, pero los datos no mienten y probaré cada palabra con fuentes verificables que puedes comprobar por ti mismo. Si quieres seguir cómodo con las ilusiones que te vendieron, puedes dejar de mirar ahora. Pero si quieren ver la matriz de números que gobierna quién se enriquece y quién se empobrece, quédense conmigo porque voy a rasgar el velo. La primera verdad sucia que te ocultan comienza con un número concreto. Según datos de la Reserva Federal que analizan 100 años de mercados estadounidenses, invertir $1,000 al mes durante 30 años en índices amplios del mercado genera aproximadamente $2.300.000, suponiendo una rentabilidad media histórica del 10% anual. ¿Has oído esto antes? Probablemente sí, en un libro de finanzas personales o en un vídeo motivacional. Pero he aquí la parte que nunca te contaron. Ese mismo estudio de la Reserva Federal muestra que menos del 3% de los estadounidenses que ganan lo suficiente para invertir $1,000 al mes en realidad lo hacen de manera constante durante 30 años. ¿Por qué? Porque todo el sistema está diseñado para hacerte gastar, no acumular. Cada anuncio que ve, cada producto que existe, cada estructura crediticia fácil, todo está diseñado para extraerle dinero antes de que se convierta en riqueza compuesta. Piénselo matemáticamente. Si ganas $60,000 al año, que es aproximadamente el ingreso estadounidense promedio según la Oficina de Estadísticas Laborales, $1,000 al mes representan el 20% de su ingreso bruto, o aproximadamente el 28% de su ingreso neto después de impuestos. Totalmente viable para la mayoría de personas con ingresos medios. ¿Pero la tasa de ahorro promedio estadounidense? El 3,5%, según datos del año 2024. La diferencia entre 3,5 y 20% no es capacidad, es programación conductual. Desde pequeño has sido entrenado para asociar la felicidad con el consumo, el estatus con la adquisición, el éxito con la ostentación. Cada comercial, cada serie, cada canción que glorifica marcas caras es un diseño intencional para mantenerte en el ciclo de consumo perpetuo que alimenta la economía, pero destruye tu capacidad de generar riqueza. Y aquí está la parte que te hará cuestionarlo todo. Las mismas corporaciones que venden esta programación, los mismos bancos que facilitan créditos sin fin, los mismos sistemas que te alientan a gastar. Ellos mismos invierten sus propias ganancias exactamente de la manera opuesta. Acumulan, ahorran agresivamente, siguen los principios matemáticos de riqueza compuesta que detallaré aquí. Entonces, ¿por qué el sistema te enseña una cosa y hace otra?
porque la riqueza es un juego de suma finita en el corto plazo, y si la acumulas, les queda menos para extraer. Permítanme ser más específico con los números que pueden consultar ahora mismo en el sitio web de la Reserva Federal. Si se toma a un estadounidense promedio que gana $60,000 al año y se sigue el patrón de comportamiento típico enseñado por los medios de comunicación, ahorrando solo el 3,5% de sus ingresos, esa cantidad se traduce en $175 invertidos mensualmente. En 30 años, con una rentabilidad histórica del 10% anual, esto genera aproximadamente $404,000. No está mal, pero ahora compárelo con la persona que entiende de matemáticas reales y decide invertir el 20% de sus mismos ingresos. $1,000 mensuales, generando $2,300,000 en el mismo periodo. ¿La diferencia? $1,896,000. Casi $2 millones de diferencia, no porque una persona ganara más, sino porque una entendió las matemáticas que te esconden y otra siguió el guión cultural del consumo. Ahora podrías estar pensando, pero el 20% es tanto, ¿cómo voy a vivir? Y esa es exactamente la pregunta que el sistema quiere que usted haga, porque supone que su nivel de vida actual es el mínimo indispensable, cuando en realidad es producto de décadas de marketing para convencerlo de que necesita cosas que son completamente opcionales. Una investigación de la Escuela de Negocios de Harvard analizó patrones de felicidad versus ingresos y encontró que después de cierto punto, aproximadamente $75,000 anuales, ajustados por región, los ingresos adicionales no aumentan la felicidad reportada, pero los costos de vida inflados definitivamente aumentan el estrés financiero. ¿Qué significa esto en la práctica? Que probablemente puedas recortar el 20% de tus gastos sin ningún impacto real en tu calidad de vida, simplemente eliminando el consumo performativo que no te brinda una satisfacción genuina, sino una validación social temporal. Has sido programado para confundir estas dos cosas. Si todavía estás conmigo y esto empieza a tener sentido matemático, déjame mostrarte la segunda capa de esta verdad que esconden. No se trata solo de cuánto se ahorra, sino de comprender que el sistema tributario estadounidense está deliberadamente estructurado para favorecer a quienes acumulan activos y penalizar a quienes dependen de sus ingresos. Aquí están las cifras directamente del IRS que lo demuestran. Los ingresos del trabajo se gravan progresivamente hasta el 37% en el tramo federal más alto, sin contar los impuestos estatales que en lugares como California añaden otro 13.3%. Sumando todo esto, una persona que gana un salario alto puede pagar hasta el 50% del total de impuestos. Ahora mire la tasa sobre las ganancias de capital a largo plazo. 0% para ingresos de hasta $83,000, 15% para ingresos de hasta $518,000 y solo 20% por encima de eso. ¿Ves el diseño? El sistema castiga a quienes trabajan por un salario y premia a quienes acumulan capital invertido. No es un accidente, no es una falla del sistema. Es exactamente como fue diseñado para funcionar. Y se vuelve aún más evidente cuando se agrega la capa de cuentas de jubilación. Las contribuciones 401(k) reducen su ingreso imponible de inmediato, aumentan los impuestos diferidos durante décadas y cuando finalmente los retira durante la jubilación, probablemente se encuentre en una categoría impositiva más baja. Pero ¿cuántos estadounidenses maximizan estas contribuciones? Según el Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados, solo el 14% de los trabajadores elegibles contribuyen con el máximo permitido al 401(k), que en 2025 será de $23,000 al año si tienes menos de 50 años. La mayoría contribuye solo lo suficiente para que el empleador iguale, lo que deja decenas de miles de dólares
en desgravación fiscal sobre la mesa cada año. ¿Por qué? Porque nadie enseñó las matemáticas reales. Nadie te muestra que aportar 23,000 a un plan 401k cuando ganas 100,000 no significa vivir con 77,000. Significa vivir con aproximadamente 82,000, porque ahorras 8,000 en impuestos federales ese año. Pero esto requiere hacer cálculos, comprender los tramos impositivos marginales y pensar matemáticamente sobre el dinero, habilidades que el sistema educativo deliberadamente no enseña en las escuelas públicas. Ahora hablemos de la tercera verdad sucia, que es tan obvia en los datos, pero tan contraintuitiva en su comportamiento, que solo una pequeña minoría de estadounidenses realmente la aplica. La sincronización del mercado es estadísticamente imposible de hacer de manera consistente. Intentarlo es la forma más eficiente de destruir la riqueza. Pero cada estructura de medios financieros, cada aplicación comercial, cada comercial de corretaje, todo lo alienta a hacer precisamente eso. ¿Por qué? Porque cada vez que compras o vendes, alguien cobra una tarifa, alguien gana un diferencial, alguien se beneficia de tu actividad. Cuanto más opere, más le extraerá el sistema, incluso cuando crea que está ganando. Te voy a mostrar un dato que te sorprenderá. Morningstar publicó un estudio analizando la rentabilidad de los inversores reales versus la rentabilidad de los fondos en los que invirtieron durante un periodo de 20 años hasta el 2023. Los propios fondos obtuvieron una rentabilidad media del 8,3% anual, pero los inversores en esos mismos fondos obtuvieron solo un 4,9%. ¿Cómo es posible? Debido a que la gente entra y sale en el momento equivocado, compran cuando el precio está alto por miedo a perder el alto. Venden cuando está bajo por miedo a perder más. Este comportamiento emocional ha costado a los inversores promedio aproximadamente 3,4% al año en pérdidas de rendimiento. Ahora proyecte esto dentro de 30 años. $100,000 que crecen al 8,3% se convierten en 1,066,000. Los mismos 100,000 que crecen al 4,9% se convierten en solo 420,000. $646,000 de diferencia causada puramente por el comportamiento, no por una mala selección de inversiones. El sistema lo sabe, por eso te bombardean con noticias, análisis de mercado las 24 horas del día, análisis a corto plazo, pronósticos dramáticos que provocan una reacción emocional y actividad comercial. Cada uno de tus movimientos basados en el miedo o la codicia es una ganancia para el sistema y una pérdida para ti. James Simons entendió esto hace décadas cuando fundó Renaissance Technologies. Su enfoque era el opuesto: eliminar las emociones por completo, seguir solo señales matemáticas, nunca reaccionar ante noticias o sentimientos. ¿Resultado? Rentabilidad anual, promedio del 39% durante 30 años sin un solo año negativo. Pero aquí está el punto crítico. No se necesitan los sofisticados algoritmos de Simons para capturar la mayor parte de este beneficio. Con solo hacer lo contrario que el inversor medio, es decir, nunca vender basándose en el pánico y mantener siempre la coherencia de las contribuciones incluso durante las caídas, ya se es mejor que el 90% de las personas, según una investigación de Dalbar, que ha estudiado el comportamiento de los inversores durante décadas. La cuarta verdad que va en contra de todo lo que le han enseñado. La deuda no es necesariamente enemiga de la riqueza, pero la forma en que ha sido entrenado para utilizarla garantiza que destruya su potencial de acumulación. El sistema financiero estadounidense es brillante en esto. Facilitan crédito infinito para el consumo que se deprecia, al tiempo que dificultan el crédito para los activos que se aprecian. ¿Tarjeta de crédito con 22% de interés? Aprobado al instante.
¿Préstamo para invertir en una cartera diversificada? Ni siquiera existe como producto accesible para el ciudadano medio. ¿Por qué? Debido a que uno lo mantiene en el ciclo de pago perpetuo en el que obtienen ganancias, otro le daría influencia para generar riqueza más rápido. Les mostraré los números reales de cómo funciona esto. El estadounidense promedio, según la Reserva Federal, tiene $8,000 en deudas de tarjetas de crédito, pagando una tasa promedio de 19,9% al año. Si solo paga el pago mensual mínimo, que normalmente es el 3% de su saldo, le llevará 26 años liquidar esos $8,000 y pagar un total de $21,000 en intereses. Ahora, imagínense si en lugar de esos $8,000 en deuda de consumo, tuvieran $8,000 invertidos creciendo al 10% anual durante 26 años, se convertirían en $67,000. ¿La diferencia entre estos dos escenarios? $88,000. Esta es literalmente la diferencia entre ser un esclavo del sistema o tener libertad financiera. Y todo depende de en qué lado de la ecuación del interés compuesto te encuentres. El sistema te quiere de su lado pagando intereses porque para ellos es infinitamente más rentable. La verdadera educación financiera le enseñaría a nunca tener saldo en una tarjeta, a usar el crédito solo para apalancamiento productivo, como una hipoteca en la que se paga 5% para que un activo se aprecie históricamente 7% al año, o préstamos estudiantiles para educación que aumentan el poder adquisitivo. Pero las escuelas no enseñan esto. Los medios de comunicación no hablan de ello, y el resultado es que la mayoría de los estadounidenses usan el crédito exactamente al revés, destruyendo riqueza futura para financiar un consumo presente que ni siquiera recuerdan un año después. Ahora la quinta verdad, y quizás la más inquietante. La inflación es un impuesto invisible que silenciosamente extrae riqueza de quienes no saben cómo protegerse de ella. Y el sistema monetario está deliberadamente estructurado para mantener este proceso en marcha, porque beneficia a quienes están cerca del impresor de dinero. Desde que se creó la Reserva Federal en 1913, el dólar estadounidense ha perdido aproximadamente el 97% de su poder adquisitivo, según datos de la propia Reserva Federal. Esto no es un defecto, es una característica. La inflación moderada y constante te obliga a hacer algo con tu dinero en lugar de guardarlo debajo del colchón. Y quienes tienen acceso a capital barato pueden invertir en activos que superan la inflación, mientras que quienes mantienen dinero en una cuenta bancaria pierden poder adquisitivo cada año. La magia reside en quién tiene acceso al nuevo dinero creado primero. Cuando la Reserva Federal expande la oferta monetaria, comprando bonos o prestando a bancos a tasas muy bajas, ese dinero ingresa primero al sistema, a través de instituciones financieras y grandes corporaciones que pueden usarlo para comprar activos antes de que suban los precios. Para cuando finalmente llega a usted a través de un aumento salarial o beneficios gubernamentales, los precios ya han subido y su poder adquisitivo real ha aumentado menos que la cantidad nominal en dólares. Esto se llama efecto Cantillon, un fenómeno económico documentado desde el siglo XVIII pero nunca enseñado en las escuelas públicas porque expone cómo el sistema monetario transfiere sistemáticamente riqueza de quienes están lejos de la fuente de nuevo dinero a quienes están cerca. Y se puede ver esto en los datos. Desde 2008, cuando la Reserva Federal comenzó una flexibilización cuantitativa masiva, los precios de las acciones han aumentado un 300%. Los precios de los bienes raíces han aumentado un 80%, pero los salarios promedio ajustados a la inflación han aumentado solo un 15%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Los que tenían activos se hicieron mucho más ricos. Los que dependían solo de los salarios se hicieron proporcionalmente más ricos. Más pobres, a pesar de que las cifras nominales han aumentado.
Ahora viene la parte que nadie te cuenta. No puedes escapar de este sistema, pero puedes cambiar de qué lado estás. Si mantiene la mayor parte de su patrimonio neto en efectivo o en una cuenta de ahorros pagando el 1%, mientras la inflación real es del 3 al 4%, pierde silenciosamente del 2 al 3% de su poder adquisitivo cada año. En 30 años, esto significa perder más de la mitad del valor real de su dinero, incluso si el número en la cuenta sigue siendo el mismo. Pero si posee activos como acciones, bienes raíces o incluso materias primas que históricamente siguen o superan la inflación, está en el otro lado de la transacción, beneficiándose de la expansión monetaria en lugar de ser víctima de ella. Esto no se enseña en la escuela porque el sistema necesita una masa de gente que mantenga dinero en cuentas bancarias que los bancos puedan prestar multiplicado a través de la banca de reserva fraccionaria, creando más dinero que diluye el poder adquisitivo de todos mientras concentra la riqueza en aquellos que controlan el proceso. Ahora les mostraré la sexta verdad que es tan matemáticamente obvia, pero tan difícil desde el punto de vista conductual, que separa al 1% más rico del resto. La consistencia mediocre triunfa sobre la excelencia intermitente en cualquier periodo de tiempo suficientemente largo, pero cada cultura lo alienta a perseguir jonrones en lugar de sencillos constantes. Esto está irrefutablemente en los datos. Un estudio de Fidelity Investments analizó las cuentas de jubilación durante 20 años y encontró que las cuentas con mejor rendimiento eran aquellas cuyos propietarios habían olvidado que existían. Literalmente, las personas muertas o las personas que nunca verificaron su saldo superaban en número a los inversores activos, los comerciantes diarios y las personas que intentaban optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque cero acciones basadas en emociones significa cero errores de comportamiento. Pero todo el sistema está diseñado para obligarte a actuar. Notificaciones de aplicaciones que muestran cada movimiento del mercado. Boletines que prometen que la próxima acción se duplicará. Personas influyentes que venden cursos de trading intradía que estadísticamente pierden dinero en el 95% de los casos, según datos de FINRA. Todo este ruido existe porque la actividad genera tarifas, y las tarifas son donde el sistema se beneficia independientemente de si usted gana o pierde. Les daré un ejemplo matemático específico. El inversor A aporta $1,000 al mes durante 30 años a un fondo indexado del S&P 500. Nunca vende, nunca ajusta el calendario, simplemente contribuye de forma constante. El inversor B también aporta $1,000 al mes, pero intenta sincronizar el mercado, manteniéndose fuera del mercado durante los 10 mejores días de cada década, tratando de evitar caídas. Suena como una estrategia razonable, ¿verdad? Según un análisis de JP Morgan Asset Management, utilizando datos históricos de 1990 a 2020, el inversor A acaba con aproximadamente 3.300.000. El inversor B, que perdió solo 30 días en 30 años, acaba con 1.400.000. 1.900.000 de diferencia provocada por estar fuera del mercado apenas el 1% del tiempo total. Y aquí está el problema. Es imposible predecir cuáles serán estos mejores días. A menudo ocurren inmediatamente después de los peores días, por lo que una estrategia de salir durante el otoño casi garantiza que se perderá la recuperación. Pero esto requiere entender la volatilidad como una característica y no como un error. Aceptar caídas temporales como el precio de los rendimientos a largo plazo y mantener la disciplina cuando cada instinto humano evolucionado durante millones de años nos grita que huyamos del peligro. El sistema sabe que la mayoría de la gente no puede hacer esto, por lo que estructura todo para explotar exactamente esta debilidad psicológica programada. La séptima verdad
tiene que ver con algo que descubrí al estudiar los patrones de multimillonarios versus millonarios versus la clase media. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en cuánto conservan en relación con lo que ganan y cómo tratan las mejoras en su estilo de vida. Existe un fenómeno documentado llamado cambio de estilo de vida, donde cada vez que aumentan los ingresos, los gastos aumentan proporcionalmente o más, manteniendo la tasa de ahorro constante o incluso disminuyendo. Los datos de la Reserva Federal muestran que los hogares que ganan $100,000 al año ahorran un promedio del 8%, pero los hogares que ganan $200,000 ahorran solo el 9,5%. Los ingresos se duplicaron, pero la tasa de ahorro aumentó solo un 0,5%. ¿Por qué? Porque con más dinero viene un coche más caro, una casa más grande, vacaciones más lujosas, restaurantes más caros, todo lo que te mantiene en el mismo estrés financiero relativo a pesar de ganar mucho más en términos absolutos. ¿Es esto intencional? No como una conspiración consciente, sino como resultado emergente de un sistema económico que obtiene máximos beneficios cuando gastas al máximo, independientemente de cuánto ganes. Te daré los números que muestran una alternativa. La persona A gana 60,000 y gasta 48,000, ahorrando 12,000 al año, que es el 20%. La persona B gana 120,000, pero también aumentó proporcionalmente su estilo de vida. Ga es 100,000 y ahorra 20,000, que es 16%. ¿Quién acumula más riqueza en 30 años? Parece obvio que es B, porque ahorra un valor absoluto mayor, pero aquí viene la magia de mantener un estilo de vida constante mientras aumenta el ingreso. La persona C gana 60,000, inicialmente ahorrando el 20% como A, pero cuando el ingreso aumenta a 120,000, mantiene el mismo costo de vida de 48,000 y ahora ahorra 72,000 al año. En 30 años, la persona A acumula aproximadamente 1,700,000. La persona B acumula 2,800,000 y la persona C acumula la increíble cantidad de 10,300,000. La diferencia matemática es absurda y surge únicamente de resistir la inflación del estilo de vida. Pero esto requiere ir en contra de toda presión social, toda propaganda, todo condicionamiento cultural que dice que tu valor como persona está vinculado a símbolos externos de éxito. Warren Buffett, famoso por seguir viviendo en la casa que compró en 1958 por $31,500, lo ilustra perfectamente. No se trata de privaciones, se trata de no confundir gasto con felicidad, de comprender que los rendimientos marginales de un estilo de vida caro disminuyen rápidamente, mientras que los rendimientos de la riqueza acumulada crecen exponencialmente. Octava verdad, que te hará repensar cómo ves las inversiones seguras. El riesgo real no es la volatilidad a corto plazo, es no tener suficiente rentabilidad para superar la inflación y los impuestos a largo plazo. Pero todo sistema financiero tradicional te vende exactamente lo contrario. Los bancos quieren que usted mantenga dinero en cuentas de ahorro porque pueden prestarlo al 6% y pagarle 0,5%, beneficiándose del diferencial. Los asesores financieros conservadores recomiendan los bonos porque generan comisiones predecibles y los clientes no se quejan de la volatilidad, incluso si el rendimiento después de impuestos e inflación es negativo. Todo el sistema está estructurado para hacerte confundir la estabilidad emocional a corto plazo con la seguridad financiera a largo plazo cuando son cosas matemáticamente opuestas. Lo demostraré con números. $100,000 en cuentas de ahorro al 1% anual rinden aproximadamente 135,000 en 30 años nominalmente. Parece seguro, riesgo cero, siempre irá en aumento. Pero cuando se ajusta a la inflación histórica del 3%, esos 135,000
tienen un poder adquisitivo real de solo $55,000 de hoy. Ha ahorrado de forma segura y ha perdido el 45% del valor real de su dinero. Ahora compárelo con 100,000 invertidos en un índice bursátil diversificado. Históricamente rinde un 10% nominal, llegando a 1,700,000 en 30 años. Ajustado a la misma inflación del 3%, vale $700,000 en poder adquisitivo real. Usted se arriesgó con la volatilidad y multiplicó el valor real por 7. ¿Cuál fue realmente la inversión segura? El sistema le dirá que las acciones son riesgosas porque pueden caer un 40% en un año, pero no mencionará que en ningún periodo de 20 años en la historia de Estados Unidos, el índice bursátil diversificado nunca ha tenido un rendimiento negativo según datos de la Reserva Federal. El riesgo de pérdida permanente en un periodo de tiempo adecuado es estadísticamente cero, pero el riesgo de pérdida permanente de poder adquisitivo en una cuenta de ahorro es estadísticamente del 100%. Sin embargo, millones de estadounidenses mantienen su patrimonio neto en productos seguros que matemáticamente garantizan un empobrecimiento gradual, porque han sido condicionados a temer más la volatilidad que la inflación. Esto no es un accidente, es un diseño. El dinero guardado en cuentas de ahorro es extremadamente rentable para los bancos a través de préstamos de reserva fraccionaria, por lo que todo el incentivo del sistema es convencerlo de que se trata de un comportamiento financiero prudente cuando en realidad es una lenta destrucción de riqueza. La verdad es que nadie habla de ello, porque beneficia demasiado a quienes ya son demasiado ricos. El conocimiento sobre la optimización fiscal vale literalmente millones de dólares a lo largo de la vida, pero es deliberadamente complicado y se mantiene inaccesible para la persona promedio. El Código Tributario del IRS tiene más de 70,000 páginas, no por necesidad, sino porque la complejidad beneficia a quienes pueden permitirse la experiencia para navegarlo. Les daré un ejemplo concreto. 2 personas ganan exactamente 200,000 al año durante 30 años y ambas ahorran un 20%. La persona A no entiende la optimización fiscal. Mantiene todo en una cuenta de corretaje sujeta a impuestos. Paga impuestos sobre los dividendos cada año. Paga ganancias de capital al reequilibrar. No utiliza las cuentas de jubilación de manera eficiente. La persona B entiende el código. Maximiza las contribuciones 401(k) antes de impuestos al reducir los ingresos imponibles. Utiliza conversiones Roth IRA de puerta trasera para un crecimiento libre de impuestos. Mantiene inversiones fiscalmente ineficientes en cuentas de jubilación y fiscalmente eficientes en las sujetas a impuestos. Cosecha pérdidas fiscales estratégicamente. Utiliza fondos asesorados por donantes para optimizar las donaciones caritativas. Ambos invierten la misma cantidad total y los mismos rendimientos brutos. Después de 30 años, la persona A acumula aproximadamente 8 millones S. La persona B acumula aproximadamente 12 millones, diferencia de 4 millones de dólares causada únicamente por comprender el código tributario. Y eso es solo lo básico. Existen estrategias más avanzadas, como la exención calificada de acciones para pequeñas empresas, donde se pueden excluir hasta 10 millones de ganancias de capital, o zonas de oportunidad donde se pueden diferir y reducir las ganancias de capital invirtiendo en áreas designadas, o servidumbres de conservación, donde se donan derechos de desarrollo de tierras a organizaciones benéficas y se deduce el valor de mercado. Estos vehículos existen, son completamente legales, ahorran miles de millones en impuestos cada año, pero nunca has oído hablar de la mayoría de ellos porque la información se guarda en círculos de gestión patrimonial que cobran porcentajes altos o exigen mínimos de millones. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado como un juego con reglas complejas,
donde los que conocen las reglas acumulan y los que no las conocen pagan tasas máximas a perpetuidad. Y aquí está la ironía. El gobierno podría simplificar enormemente el código tributario. Podría hacer que la optimización tributaria sea accesible y obvia para todos, pero no lo hace porque la complejidad sirve a los intereses de múltiples grupos. Los políticos usan exenciones tributarias para favorecer a sus partidarios. La industria de preparación de impuestos gana miles de millones manteniendo un sistema complicado. Los ricos mantienen una ventaja informativa que vale fortunas. Usted, como persona promedio, se encuentra en el medio, pagando una tasa impositiva efectiva alta, mientras que los multimillonarios pagan 15% o menos a través de estrategias que están teóricamente disponibles, pero prácticamente inaccesibles sin costosos conocimientos especializados. La décima verdad, y quizás la más fundamental. El tiempo es el único recurso que no se puede recomprar, pero todo el sistema financiero está diseñado para hacerte perder tus años más valiosos intercambiando horas por dólares cuando esos mismos años son los más poderosos para el crecimiento compuesto. Te mostraré la matemática que cambia la perspectiva por completo. Si empiezas a invertir $1,000 al mes a los 25 y paras completamente a los 35, aportando un total de 120,000, este dinero creciendo al 10% llega a 65 años, con un valor de 2,600,000. Si empiezas con 35 y continúas hasta 65, aportando un total de 360,000, 3 veces más dinero, esta cantidad llega a 65, que valen 2,200,000. La persona que empezó temprano y dejó de contribuir con un tercio del monto, pero terminó con más dinero. ¿Por qué? Porque 10 años adicionales de crecimiento, compuesto al principio, valen más que 20 años de contribuciones mayores después. El sistema no te enseña esto a los 18 años porque quiere que solicites costosos préstamos estudiantiles para la universidad, que compres un coche financiado, que alquiles un apartamento caro en una ciudad cara, todo lo que drena el flujo de caja, precisamente en los años en los que cada dólar ahorrado vale de 5 a 10 veces más que el dólar ahorrado a los 50. Seré más concreto. $1,000 invertidos a 25 años valen 45,000 a 65. $1,000 invertidos a 45 valen solo 7,400 a 65. El mismo dólar, 6 veces menos valor solo porque esperaste 20 años. Pero la escuela no enseña esto. La cultura no le da prioridad. Y el resultado es que la mayoría de la gente solo empieza a pensar seriamente en invertir a los 40 años, cuando ha perdido las décadas más valiosas. Peor aún, el sistema te convence de que debes concentrarte en maximizar los ingresos cuando eres joven, trabajando 80 horas a la semana, sacrificando regalos para avanzar en tu carrera, cuando matemáticamente sería infinitamente más valioso trabajar menos, ganar menos, pero comenzar a invertir temprano y consistentemente. Una persona que gana $50,000 y ahorra el 15% durante 40 años termina siendo más rica que una persona que pasa 20 años construyendo una carrera para ganar 200,000, pero solo después de eso comienza a ahorrar. Los números no mienten, pero el sistema depende de que usted no haga los cálculos hasta que sea demasiado tarde para aprovechar al máximo el tiempo en el mercado. Pasemos ahora a la 11ª verdad, que explica por qué el sistema educativo no enseña nada de esto, aunque sea matemáticamente simple. La verdadera educación financiera crearía una población que consumiría menos, ahorraría más, cuestionaría más y sería menos manipulable económica y políticamente. Por eso aprendiste sobre las mitocondrias, que nunca usarás, pero nunca aprendiste sobre el interés compuesto, que literalmente determina si serás financieramente libre
o un esclavo del sistema. No es la incompetencia de los educadores, es el diseño sistémico. Lo demostraré. El plan de estudios de los 50 estados, según un análisis del Consejo de Educación Económica, muestra que solo 21 estados exigen que los estudiantes de secundaria tomen algún curso de finanzas personales, y, de ellos, la mayoría son optativas no obligatorias. En otras palabras, el 70% de los estadounidenses se gradúan sin educación formal en algo que afectará literalmente todos los aspectos de su vida adulta. Por otro lado, los 50 estados exigen cursos de matemáticas llenos de conceptos abstractos que la mayoría nunca utilizará profesionalmente. ¿Por qué? Porque el cálculo y la trigonometría no amenazan un modelo económico basado en el consumo perpetuo, pero enseñar a un adolescente de 16 años que $1,000 al mes durante 40 años se convierten en $9 millones crea un adulto joven que se preguntará por qué debería comprarse un coche de $40,000 financiado al 8%, o por qué debería tener un estilo de vida inflado nada más conseguir su primer trabajo. El sistema necesita estudiantes graduados de secundaria que se endeudan de inmediato. Préstamos para estudiantes, préstamos para automóviles, luego hipotecas y tarjetas de crédito, todo lo cual los mantiene en la carrera de ratas en la que trabajan para pagar deudas que financiaron un consumo que no aumentó el bienestar, pero mantuvo el crecimiento de la economía. Es brillante desde una perspectiva sistémica, pero devastador desde una perspectiva individual. Y se vuelve aún más evidente cuando se analizan los patrones demográficos. Según datos de la Reserva Federal, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos se encuentra en el nivel más alto desde la Gran Depresión, y el 1% superior controla aproximadamente el 32% de toda la riqueza de los hogares. Esto no sucedió porque el 1% trabajó 10,000 veces más duro que el hogar promedio, sino porque entienden y aplican principios de creación de riqueza que deliberadamente no se enseñan al 99%. Puede llamarlo una conspiración, o puede llamarlo el comportamiento emergente de un sistema que evoluciona para mantener el status quo que beneficia a aquellos que ya están en la cima. El resultado es el mismo. La información que podría transformar la vida financiera de cualquiera se oculta no manteniéndola en una caja fuerte secreta, sino omitiéndola del plan de estudios básico mientras la atención se dirige a trivialidades. La 12ª verdad te hará repensar todo lo relacionado con las buenas inversiones. La diversificación no se trata de tener muchas inversiones, se trata de no tener correlación entre ellas. Pero los productos que el sistema vende como diversificados están todos correlacionados con el mercado en general, porque esto maximiza la generación de tarifas y minimiza la protección real. Detallaré. La persona promedio que consulta a un asesor financiero recibe una cartera de 10 a 20 fondos mutuos. Suena diverso, ¿verdad? Pero cuando analizas las tenencias de estos fondos, descubres que 18 de los 20 tienen a Apple, Microsoft, Amazon y Google como sus principales tenencias. Durante la caída del mercado, todo se derrumba porque no hay una diversificación real, solo una falsa sensación de ello. Y he aquí por qué esto es intencional. La verdadera diversificación incluiría activos con correlación negativa real, bonos cuando las acciones caen, oro durante la incertidumbre, bienes raíces con un ciclo diferente al de los mercados de valores, materias primas durante la inflación, incluso criptomonedas como activos de riesgo no correlacionados. Pero los asesores financieros tradicionales rara vez recomiendan una diversificación real, porque implica asignaciones más pequeñas para acciones de fondos mutuos que pagan tarifas y comisiones más altas. El sistema está estructurado para concentrar su dinero en productos más rentables para los intermediarios, incluso si no es óptimo para usted. Y esto se puede verificar fácilmente.
Durante la crisis de COVID de marzo de 2020, las carteras diversificadas recomendadas por robo-advisors y planificadores financieros cayeron entre un 30 y un 40%, porque todo estaba correlacionado con el S&P 500. La verdadera diversificación habría incluido activos que aumentaron durante ese periodo, pero esto reduciría los AUM en productos con tarifas altas. Aún más insidioso, el sistema lo convence de que necesita un asesor financiero para diversificarse cuando los estudios muestran repetidamente que una cartera simple de 3 fondos de fondos indexados de bajo costo supera a la mayoría de las carteras diversificadas administradas activamente después de las tarifas en plazos de 10 años o más. Vanguard publicó una investigación que muestra que las carteras totales de índices bursátiles, índices internacionales totales y índices totales de bonos con reequilibrio anual superan a los asesores profesionales durante periodos de 20 años en un 85%. Pero la industria de los asesores vale $700.000 millones al año en honorarios según datos de 2024, por lo que todo el incentivo es hacerle creer que necesita experiencia costosa para hacer algo que 3 fondos indexados harían mejor y más barato. No es la incompetencia de los asesores, es que el sistema está diseñado para cobrar comisiones perpetuamente incluso cuando el desempeño no justifica el costo. 13ª verdad sobre algo que todo el mundo sabe, pero nadie sigue. El fondo de emergencia no es una sugerencia, es un requisito matemático de supervivencia. Pero el sistema quiere que dependas del crédito para emergencias, porque cada vez que no tienes un colchón de efectivo, pagas intereses absurdos que transfieren permanentemente riqueza al sistema financiero. Voy a cuantificar exactamente cuánto cuesta esto. Según el informe de la Reserva Federal de 2023, el 40% de los estadounidenses no podrían cubrir una emergencia de $400 con el efectivo disponible. Cuando tu coche se avería, cuando pierdes tu trabajo, cuando, debido a la factura médica, estas personas utilizan una tarjeta de crédito o un préstamo de día de pago. Un préstamo de día de pago típico cobra $15 por cada 100 prestados durante un plazo de 2 semanas, lo que anualizado equivale a una TAE del 400%. El anticipo con tarjeta de crédito cobra el 25% más una tarifa inicial del 5%. Las matemáticas de no tener un fondo de emergencia. Una persona sin un fondo de emergencia se enfrenta a una emergencia de $1,000. Lo deposita en una tarjeta de crédito al 22%. TAE. Paga la cuota mensual mínima. Tarda 5 años en liquidarlo, pagando un total de $1,700. En otras palabras, una emergencia de 1,000 costó un total de $1,700 porque la persona no tenía un colchón. Ahora, multiplique eso por un promedio de 2 o 3 emergencias por año, según los datos de los seguros, y tendrá un hogar promedio que paga de $3 a $5,000 al año en intereses innecesarios. En 30 años, serán entre $90 y $150,000 transferidos al sistema financiero. Compárese con el costo de oportunidad de mantener un fondo de emergencia de 6 meses. Si gana $60,000 y mantiene $30,000 en ahorros de alto rendimiento al 4% en lugar de invertir al 10%, pierde un diferencial de rendimiento del 6%, $1,800 por año. Pero se ahorra $5,000 en costos de deuda de emergencia. Beneficio neto de $2,700 anuales, u $81,000 en 30 años. Pero el sistema no quiere que hagas estos cálculos. Los influyentes financieros dicen que el fondo de emergencia pierde con la inflación. Invierta todo ahora. Las compañías de tarjetas de crédito facilitan límites altos diciendo, este es su fondo de emergencia. Todo el sistema insta a no tener un colchón, porque la dependencia del crédito para emergencias es un modelo de negocio extremadamente rentable.
Y eso ni siquiera cuenta el costo emocional y conductual.